Hola a todos, soy Dani. Algunos, pocos por el momento, me conoceréis sobre algunas tesis de inversión y artículos sobre finanzas personales y ahorro, inversiones, que publico en una newsletter que os dejaré en la descripción de este vídeo. Aunque estoy haciendo un poco contenido general, la mayoría de artículos que he publicado hasta ahora han sido de tesis de inversión, ¿vale? Esto es algo que es muy común ahora en Twitter, parece que todo el mundo está haciendo tesis de inversión, pero las que yo hago, que son de hecho las empresas en las que yo mismo estoy invirtiendo mi dinero, mis ahorros, creo que tienen algo en especial. Son empresas muy pequeñas, son ilíquidas, no son accesibles por inversores profesionales y por eso creo que pueden generar unos retornos mayores. ¿Por qué? Porque podemos comprar empresas de mucha calidad a precios que de tener mayor tamaño no podríamos, a múltiplos muy bajos. Entonces, hoy voy a hacer lo mismo que he hecho en esos artículos, pero en formato podcast/vídeo. Creo que es interesante porque mucha gente, como yo, no tiene tiempo para leerse tesis súper largas. Y además esto es un formato más dinámico, quizás. Entonces podemos escucharlo en más sitios o verlo en formato vídeo. Entonces, mi idea, voy a hacer aquí tanto vídeos sobre tesis de inversión, sobre todo de microcaps, como otros vídeos /podcast sobre cosas más generales, sobre inversiones, tanto en bolsa como en otras opciones que no sean bolsa. Y voy a hacerlo en formato podcast al mismo tiempo que sigo con la newsletter, ¿vale? En la newsletter publicaré contenido un poco más en detalle. Quizás estas tesis con un poco más de análisis numérico, un poco más centrado en valoraciones de la empresa. Entonces, en formato podcast comentaremos un poco la empresa. ¿Qué empresa vamos a comentar hoy? Vale, pues vamos a comentar LIT. LIT es una empresa que se dedica a la venta diseño y venta de protecciones para mountain bike, para moto off-road como trial, enduro y otras modalidades. La empresa ha crecido bastante en los últimos años, ya veremos el porqué, y de hecho tengo bastante convicción en ella. De hecho, he vendido otra empresa que tenía hasta ahora, que es Sevino, que es una empresa, la tengo en la newsletter, es una empresa que se dedica a la instalación de sistemas antiincendio, en la instalación y el mantenimiento, y la he vendido. No porque crea que Sevino sea una mala inversión ni lo vaya a hacer mal en el futuro, que no lo creo, es posible que la vuelva a comprar en el futuro, pero he aprovechado que se ha revalorizado un 25% más o menos para concentrar en otras empresas que ya tengo, en general consultoras IT polacas, que ya veréis que me encantan. No por nada en especial, sino porque creo que son buenas empresas, buenos negocios, a precios que ahora mismo no tienen ningún sentido. Están demasiado baratas. Y para comprar LIT, tengo aproximadamente un 10% de mi dinero, de mis ahorros, de mi capital, en LIT. Entonces, vamos al grano. ¿Qué hace LIT? Primero, quiero recordar, ¿vale?, que esto no es una recomendación de compra. Yo voy a analizar la empresa. Yo tengo acciones de esta empresa, he invertido una cantidad importante de mis ahorros en esta empresa, pero no deberías creer algo que te dice un tipo por internet, la verdad. Deberías realizar tu propio análisis y no te compres acciones ni ninguna inversión por verte un vídeo o un podcast de 30 minutos. No lo hagas. Deberías tener convicción en lo que haces, con lo cual te recomiendo que hagas tu propio análisis. Para cualquier otra duda sobre la empresa, esta empresa, otras empresas, tanto aquí como en mi Twitter, me podéis mandar un mensaje privado y encantado de responderos, ¿vale? Mi Twitter y mi newsletter la tenéis por aquí, así que vamos a ello. ¿Qué hace la empresa, vale? ¿Qué hace LIT? Pues LIT hace protecciones para mountain bike, para moto off-road, como enduro, trial, lo que hemos comentado. Y ahora mismo tiene una gama de productos que es de la cabeza a los pies. Es decir, tú puedes básicamente equiparte completamente con equipamiento LIT. Venden cascos, venden botas, venden protectores de rodilla, venden protectores de codos,
Venden mochilas, packs para llevar el agua, por ejemplo, guantes, pantalones, chaquetas, gafas. Venden de todo, ¿vale? Pero esto no siempre ha sido así. Como os decía hace un momento, la empresa ha tenido bastante crecimiento en los últimos años porque ha ampliado su gama de productos. Pero hasta hace básicamente unos pocos años, 2, 3, 4 años, sus ventas eran principalmente de un producto en concreto. Este de aquí, los protectores de cuello. Los protectores de cuello son un elemento que se coloca anclado a tu torso, va con unos straps, con unos anclajes, y hace, digamos, de limitante en el rango de movimiento que tu cabeza puede tener para atrás, para adelante o para los lados, ¿vale? ¿Qué se logra con esto? Pues evitar lesiones de cuello. Al final, cuando alguien se cae de una bici, de una moto a alta velocidad, una de las lesiones más mortales puede ser que te rompas el cuello, básicamente, que te rompas alguna vértebra. Y esto pasa muchas veces porque, aunque el casco te protege la cabeza, no hay nada que evite que tu cuello se mueva hasta rangos de movimiento que provocan lesiones. Entonces, esto es lo que hace el protector de cuello de Elite. Es un poco lo que hace, digamos, el reposacabezas de un coche. Cuando tú vas en coche y por lo que sea te dan un golpe o salta el airbag, tienes un accidente, el cinturón hace efecto, tu cabeza rebota para atrás y puede hacer que te desnuques, que tu cuello se vaya demasiado para atrás y te desnuques. El protector de cuello evita justamente esto. El airbag hace lo mismo, pero para el lado contrario, para adelante. ¿Es Elite la única empresa que ha inventado este producto en el mundo? No, para nada. Otras empresas tienen protectores de cuello para los mismos deportes, como mountain bike o motocross, pero sí que Elite tiene la mayor cuota de mercado. ¿Es el protector de cuello algo que solo se use en mountain bike o en motociclismo off-road? Bueno, este es su principal uso de momento, pero sí que hay otros deportes de riesgo en los que se usa, como en la Fórmula 1. En la Fórmula 1 también utilizan protectores de cuello para evitar lesiones y para evitar que, pues lo mismo, que los corredores en ciertas aceleraciones, incluso no tienen que llegar a ser accidentes, simplemente ciertas curvas que tienen mucha aceleración pueden provocar lesiones en el cuello. Elite lleva bastante tiempo, o sea, aunque sea una empresa que empezó a cotizar hace, digamos, 4 años o algo así, creo que empezó en 2017. Lleva vendiendo protectores desde 2005, cuando el primer protector se vendió en 2004. Esta información la he sacado de la página web, ¿vale? La historia de Elite, bueno, digamos que tiene una historia, digamos, bastante auténtica, ¿no? Su fundador, que es este señor de aquí, bueno, para los que me estéis escuchando solo en formato audio no lo podréis ver, pero es un señor que se llama Dr. Chris Elite. Le ha puesto a la empresa pues su apellido. Y la fundó porque allá por 2001, mientras practicaba mountain bike, vio morir a un compañero suyo, un compañero y amigo, de una lesión de cuello. Tuvo un accidente, se cayó y bueno, el resultado fue pues el peor posible. Tras presenciar esto, decidió diseñar un protector de cuello para reducir estas lesiones. Estuvo bastantes años en el proceso, ya vemos que desde esto hasta 2005 básicamente no empezó la compañía y después estuvo desarrollando ese protector de cuello, diferentes iteraciones y tuvo bastante trabajo, por lo que parece, de investigación y desarrollo. Usó en cierto momento laboratorios de BMW, que bueno, no sé si es porque BMW tenía alguna relación con ellos, supongo que no, simplemente entiendo que BMW alquila o presta estos laboratorios a cualquier empresa que quiera. Yo creo que realmente usan este nombre, ¿no?, para darse importancia, pero serán unos laboratorios como otros cualquiera. Y después montaron sus propios laboratorios en Sudáfrica. El protector de cuello empezó a ganar bastante tracción y muchos corredores empezaron a usarlo. Hay que decir que es un elemento bastante nicho, es decir, es un elemento que hay que ponerse, requiere cierto trabajo para ponérselo, no es del todo cómodo para movimientos de cabeza, con lo cual requiere una conciencia por parte del usuario de querer protegerse y de conocer el riesgo que está
que está asumiendo no es algo que habitualmente veamos que lleve gente amateur, gente que lleva un año haciendo mountain bike. A partir de aquí, vemos que hasta 2011 lo único que la empresa hacía era vender protectores de cuello, era una empresa con un producto, y a partir de 2011 empezaron a hacer otras protecciones, aprovechándose, creo, un poco de la reputación que habían conseguido con los protectores de cuello. Empezaron a hacer protectores para cuerpo, empezaron a hacer cascos, empezaron a hacer diferentes gamas de productos. Productos como protectores de rodilla, gafas y cascos. Veremos que los cascos es algo en lo que están innovando bastante y tienen una tecnología propietaria, que es la Turbine 360, la Turbine 360, vamos, que es un sistema que sirve para eliminar movimientos de rotación en los cascos. En pocas palabras, tú cuando tienes un accidente de moto o de bici, te puedes dar un golpe en la cabeza, el material acolchado del casco es el que elimina la energía de forma lineal. Si te das un golpe de frente con el casco, esa energía lineal se amortigua, pero hay otro tipo de impacto que es un impacto lateral, que provoca una rotación en el casco. Entonces, esta rotación, el casco, digamos que su parte exterior tiene que tener un sistema que permita rotación frente al interior para amortiguar este giro. Este giro está bastante demostrado que es muy dañino para el cerebro y es una causa importante de lesiones. Ya hay soluciones en el mercado. La más famosa, con diferencia, es Mips, que es una empresa del norte de Europa, que básicamente tiene un sistema de acolchados que permiten una rotación del casco en todas las direcciones. Es decir, si tú te das un golpe, la parte exterior del casco puede rotar en torno a 1 centímetro, 1,5 centímetros en cualquier dirección. Esto reduce el efecto de rotación que se transmite al cráneo. Mips no fabrica cascos, simplemente licencia su tecnología a muchas otras marcas, como Bell, como Abus, Alpine Stars, marcas muy conocidas. Mips tiene una capitalización de en torno a 1 billón, 1.000 millones de euros, y vende en torno a 60, 70 millones de euros en ventas de su sistema en el mundo. Estos son bastantes millones de cascos, porque solo licencia el sistema. Estas ventas son solo revenues por licencias. Entonces tiene unos márgenes del 40% en este rango. Es una empresa que casi no tiene activos y que se dedica solo a esta licencia. Es un muy buen negocio. No solo vende cascos para enduro o para mountain bike, sino que vende también cascos para snowboard y otro tipo de deportes. Venden varios millones de cascos y es el líder en ese tipo de tecnologías. Hay otras tecnologías, es decir, el efecto es conocido, con lo cual varias empresas desarrollaron su propia tecnología, pero Mips es sin duda la líder. ¿Qué ha hecho LIT? LIT ha diseñado su propia tecnología propietaria, que según ellos pues funciona mejor. Evidentemente, ellos no van a decir que funciona peor, pero en todo caso funciona. Está bastante demostrado que funciona, está aceptado como una protección contra este tipo de efectos rotativos, con lo cual no tienen que pagar a Mips para licenciar su producto. Y con lo cual tienen una oportunidad de licenciar este producto quizás a otras empresas en el futuro. Lo cual no está claro qué tengan que hacer, pero creo que es una de las causas que ha hecho que los cascos sean una de las líneas de negocio que están creciendo más dentro de la propia LIT. El sistema de turbinas, digamos, se compone de unos pequeños discos que hacen de interfaz entre la parte exterior del casco y la interior. Estos discos tienen capacidad de movimiento lateral y longitudinal. Entonces, absorben tanto impactos directos como impactos laterales que hagan rotar el casco. Vale, pasamos al punto siguiente lógico, ¿no? ¿Qué tiene LIT de especial? Realmente hay muchas marcas de cascos, sobre todo para bicicleta. Hay muchas marcas de cascos que venden cascos pues a 20 euros, a 30 euros, ¿no? ¿Es LIT una marca reconocida? ¿Es LIT una marca que use gente que empieza en el mundo de las bicis o el motociclismo? ¿O es LIT una marca que usa gente que
que hace ese deporte de manera más importante, menos casual, digamos. En definitiva, ¿es Elite conocida dentro de la comunidad? Pues, un poco en línea con lo que veníamos diciendo, Elite es muy conocida por sus protectores de cuello. Si yo busco en Google MTB Neck Braces, casi todos los que salen son de Elite o de Alpine Stars. Alpine Stars es una empresa enorme, mucho más grande que Elite. Me sale otro de O'Neill, que es otra empresa también grande. Por esto os comentaba que la protección, digamos, no es algo exclusivo, pero ya veis que 3 de los 5 resultados que me salen son de Elite. De hecho, Elite es la que más cuota de mercado tiene, con un 52% de todos los protectores vendidos según la revista X-Racers, que es una revista de mountain bike. Y con respecto al resto de productos, ¿es Elite una marca grande o pequeña? ¿Tiene margen de crecimiento? Pues parece que sí, porque en el resto de productos realmente en ninguno Elite tiene una cuota de mercado muy amplia. Vemos cascos, por ejemplo, que os decía que Elite es donde está creciendo bastante. Tienen un 2,7% respecto a un 40% de Bell. Es decir, no son ni de cerca líderes de mercado. Podrían alcanzar una posición más alta. Pero, ¿cómo lo están haciendo? Es decir, esta cuota de mercado es estable, se mantienen, son un jugador, digamos, que va siempre detrás de los demás, o está robando cuota de mercado. Realmente, robar cuota de mercado es un muy buen indicador de que una empresa tiene algo que el cliente quiere y está dispuesto a pagar. Y parece que sí. Es decir, en resumen, en la newsletter pongo un poco más ordenados los datos de cada producto para ver un poco el crecimiento, pero en todos los productos que vende Elite está viendo crecimiento de su interés. Entonces, este estudio que se hizo por la revista Pink Bike, que es una revista de mountain bike, que ha tenido de hecho casi 19.000 participantes, con lo cual es un estudio relevante. En este estudio podemos ver tanto cuánta gente tiene, qué porcentaje de gente tiene productos Elite ahora, como porcentaje de gente que está interesada en comprarlos. Vemos que, por ejemplo, para los Hydration Pack, que son packs para llevar agua en la espalda, son como mochilas que puedes llevar agua, sirven para beber agua mientras vas en la bici sin tener que bajarte. Un 0,39% de la gente usa Elite, lo cual está muy lejos de competidores como Camelback o Osprey, que usan un 37, un 16% de la gente, pero un 0,42% dicen que están interesados en comprar, que su siguiente producto de este estilo será Elite. Esto parece poco, pero de un 0,39 a un 0,42 estamos hablando de un incremento del 5 al 10%. O sea, es un incremento notable. Hay cierto crecimiento, hay cierta cuota de mercado. Y esto es interesante porque ya veremos que hace unos años Elite no vendía nada de esto. Elite hace 3 años apenas vendía este producto. Entonces es un producto muy nuevo que está robando cuota de mercado. Vemos el resto. Guantes. Un 1,39% de la gente tiene guantes Elite, pero un 1,73% planean comprar guantes Elite. 1,73 entre 1,4 es un 20% más o menos de incremento. Realmente parece poco incremento porque es un 1% del mercado, pero quiere decir que un 20% más de gente que el año anterior, más de gente que ya tiene, quiere comprar Elite. Hay crecimiento de cuota de mercado. ¿Hasta cuándo puede crecer? Pues mismamente en el mercado de los guantes, Fox Racing tiene un 20% y Troy Lee un 10% de la cuota de mercado. Vemos que ambos están o estancados o no están creciendo ni de cerca a estos ritmos. Con lo cual, Elite está robando cuotas de mercado. En gafas, otro producto que Elite introdujo hace un par de años. 0,75% de la cuota de mercado, pero un 1,05% quiere gafas Elite. Zapatos para mountain bike, 0,86% tiene, 1,06% quiere. Protectores de cuello, un poco lo que decíamos. Un 56% de la gente tiene protectores de cuello Elite, es líder de mercado, teniendo en cuenta que un 26% de la gente no tiene protector de cuello, no usa ningún protector de cuello. Si un 56% tiene, un 26% no tiene, aproximadamente de cada protector que se vende,
un 75% es LEED. Pero es que un 79,92% de los encuestados quiere protectores de cuello LEED, con lo cual incluso en este producto que es su buque insignia, es lo que hasta ahora eran conocidos por ello, aunque veremos que no es para nada lo que más contribuye a día de hoy a las ventas, incluso en esto tienen crecimiento. Vale, protectores de codo, 1,8 tienen, 3,19 planean comprar LEED. Cascos abiertos, 2,02 tienen, 2,88 planean comprar LEED. De nuevo, 20 y algo % de incremento. Protectores de rodilla, 4,6 tienen, 5,51 planea comprar. Aquí sí que son un poco más... Se acercan un poco más a los líderes del mercado, como que es Fox, que tiene un 11%, pero aún tienen mucho hueco para crecer. Es un mercado por ejemplo, más fragmentado. Y cascos cerrados, cascos full face, ¿no? Los que le llaman. Y aquí, lo que os decía, tiene un incremento muy, muy, muy importante de las ventas. Un 2,69% de la gente encuestada tiene casco cerrado LEED, pero un 5,07% planea comprar un casco cerrado LEED. Esto es casi un incremento del 100%. Esto es muy interesante. Esta encuesta es de 2021, por cierto. O sea, no es una encuesta ni de hace varios años, es bastante reciente. Aquí tenemos otra encuesta. En este caso es la encuesta de 2021 South African Mountain Biking Survey, patrocinada por Garmin, que es una empresa de GPS y accesorios para el sector, donde podemos ver el crecimiento que LEED ha tenido a lo largo de los años en la misma encuesta. Entonces, es un poco para reforzar lo que os decía, para que veáis que no es que un estudio concreto haya dado mucha importancia a esto, que sus oyentes o lectores den importancia a esta empresa, sino que en varios estudios se ve lo mismo. En 2019, un 1,8% de los encuestados tenían un casco LEED y ahora un 4,58%, un crecimiento muy grande. En 2019, jerseys o, partes superiores de ropa, ¿no? Nadie tenía LEED porque LEED no vendía jerseys para MTB o cuando digo MTB es mountain bike o para moto off-road. 2020, 0,71. 2021, 2,09. Es un crecimiento de más del 100% al año. Igual con pantalones. 2019 nada. 0,69 en 2020. 1,5 en 2021. Seguimos con zapatos. Igual nada en 2019. Y ya entra con un 0,7 en 2020 y un 1,9 en 2021. Igual con zapatos, vemos que en 2019 nada, porque no venden zapatos, 2020 0,73, 2021 1,9. Otro crecimiento de más del 100%. Guantes, 2,8 en 2019, 3 y 5,2% en 2021. O sea que en 2 años otro 100% de crecimiento. Un 50% al año crece más o menos. Todo esto que nos dice, LEED está robando cuota de mercado. Aún ni siquiera hemos entrado en el número de protecciones ni de ventas en valor numérico, en dólares. Simplemente estamos viendo que LEED es una empresa que, lleva desde el año 2005 vendiendo un producto, que es el protector de cuello, es líder de mercado en ese producto, que otras empresas muy conocidas venden, como Alpinestars, con lo cual tiene una capacidad para innovar, al menos en ese aspecto. Y 2, ha introducido hace unos años, en muchos casos hace 2, 3, 4 años, otras líneas de producto que han crecido a tasas muy grandes y han robado cuota de mercado a otros competidores principales. Uno de los puntos que se podrían argumentar, en parte, para justificar este crecimiento es el efecto de la pandemia. Cuando tuvimos la pandemia, en 2020, todo el sector de deportes outdoor subió para arriba. Todo el sector de tanto deportes en el exterior como incluso, me he revisado, por ejemplo, empresas que hacen cosas para exteriores como incluso toldos, productos tan tontos como toldos para protección solar.
han crecido las ventas un montón. Hay otra empresa americana que se llama Escalate, que vende productos para deportes outdoor, pero es como un retailer, no tiene una marca propia ni nada. Tengo más detalles de esto en la newsletter por si queréis revisarlo. Y también pasó de tener 0 crecimiento casi en los últimos 10 años a de repente un 80% de crecimiento en la pandemia. Con lo cual, un punto que tenemos que revisar es, ¿ha crecido Lead por la pandemia? Mucha gente nueva ha entrado a hacer mountain bike o a hacer enduro, motocross, y esta gente pues ha empezado a comprar estos accesorios y bueno, si es así, esperaríamos que no vuelvan a comprarlos en el futuro, o sea que esta gente pues deje de hacer el deporte cuando se reabra la economía, que ya se ha reabierto, o que al menos no entre tanta gente nueva como estos años. Y entonces, bueno, para esto tenemos que ver un poco quién compra estos accesorios, ¿no? Quién compra ya no solo los accesorios de la marca Lead, sino de su competencia. Y lo bueno es que tenemos varias encuestas un poco parecidas a las anteriores, de revistas de mountain bike y motocross y bueno, en revistas que se tratan de estos deportes, que encuestan sobre el perfil del comprador. Entonces, 2021. Encuesta de Sudáfrica Mountain Bike Crash Survey, que es la que hemos visto antes, patrocinada por Garmin. ¿Cuál es tu edad? O sea, de la gente que hace mountain bike, ¿cuál es su edad? Pues la mayoría, digamos el principal sector de 5 años, ¿no? De franjas de 5 años que lo hace es de 45 a 49 años, con un 17%. 40-44, 14... 50-54 un 15, 55-59 un 11, 12 más bien, 35-39 un 12, y vemos que gente de 20 a 24 es un 2,5%. ¿Esto qué nos dice? La gente que realiza este deporte no es gente joven, eso en primer lugar. En parte, esto puede ser porque hacer sobre todo motocross o deportes de moto off-road, mountain bike también, son deportes caros, requieren cierto poder adquisitivo. Entonces tiene cierta lógica que gente de mayor edad practique estos deportes. Aquí, bueno, también nos dice un poco qué tendencias hacemos respecto a qué sitios usan. Por ejemplo, el 31% de la gente practica el deporte en caminos de grava, monte. Entonces, bueno, se entiende que tienes que tener un todoterreno, un coche para llegar ahí. No es un deporte, digamos, fácil. Esto también se ve en otros deportes como el kitesurf, por ejemplo, que son deportes que requieren material caro, requieren un medio de transporte para ir ahí. Entonces el público no es un público tan joven como cabría esperar. Pero bueno, esto de por sí no nos dice prácticamente nada. La edad tampoco nos impacta demasiado. Vamos a ver ahora otros puntos como el poder adquisitivo. De otra encuesta, 2021 Pink Bike, la que hemos visto antes, de 19.000 participantes. Esta ya no es de Sudáfrica. La anterior era de Sudáfrica porque Sudáfrica es como un núcleo muy importante de la comunidad de mountain bike. Hay paisajes y zonas muy buenas para hacer mountain bike ahí. Pero en esta de Pink Bike consultan el household income, o sea, el dinero que entra en casa, básicamente, ¿no? De los encuestados. La mayor franja de gente está entre 50 y 100.000 dólares al año, con lo cual estamos por encima de la media incluso de Estados Unidos. Pero es que un 31% de la gente gana entre 100.000 y 199.000 dólares al año. Confirma un poco lo que veníamos viendo antes. Es gente con dinero. Incluso un 12% de la gente gana más de 200.000 dólares al año. Solo un 10% de la gente gana entre 25 y 50.000 dólares al año. Y un 6% menos de 25.000 dólares al año. Es decir, la mayor cantidad de gente que compra protecciones, que compra bicis, etcétera, está entre 50 y 200.000 dólares al año. Es gente con un poder adquisitivo alto. Vemos que muchos tienen 2, 3, 5 bicis. Un 25% de la gente tiene 3 bicis. Un 18% tiene 5 bicis.
la mayoría de la gente tiene más de una bicicleta. Y otro punto es cuántos años llevas haciendo el deporte, montando en mountain bike. Un 27% de la gente lleva más de 21 años. Y la mayoría, con un total de más del 50% de la gente, lleva más de 11 años. Es decir, no es que un montón de gente que no tenía ni idea de bicis haya comprado una bici y haya empezado a comprar protecciones. Esto no es el caso. Las encuestas no nos dicen esto. Tenemos bastante gente de una edad media avanzada que practican este deporte de hace bastante tiempo, que tienen un poder adquisitivo alto y que se gastan dinero en el hobby. Porque un 25% de la gente se gasta entre $1.000 y $2.000 al año en mountain bike, en accesorios, en cambiar las bicis, en mantenimiento, lo que sea. Por otro lado, ¿cuántas veces practicas el deporte? Entre 2 o 3 veces a la semana es un 48% de la gente. Es decir, es gente que realiza esto de forma habitual y se gasta dinero en el deporte. Vamos a ver otra encuesta. Esta es la primera que vimos, la de RacerX, que nos confirma un poco lo mismo. 20 y algo % de la gente entre 45 y 54, casi un 20 entre 55 y 59. De los encuestados de aquí, un 91% son de Estados Unidos y el 75% de la gente encuestada, estos son solo de Estados Unidos, con lo cual quizás por esto nos salga un poco más alto el dato, ganan entre 75 y más de 150. Encaja un poco con lo anterior. Un 26% de la gente gasta más de 1.500 euros al año en cosas para sus bicis o sus motos, con lo cual es un poco la misma historia. Todos los estudios nos cuentan un poco lo mismo. Además, hay algo que me parece muy interesante, y esto sale de una entrevista hecha con el fundador de Elite, Chris Lead, en el que habla del efecto de las e-bikes, las bicis eléctricas. Y nos cuenta que realmente las e-bikes están causando un incremento de las lesiones. ¿Por qué? Pues por algo que realmente no es algo que vayas a pensar de inicio al ver una bici eléctrica, pero tiene todo el sentido del mundo. Tú si te vas a un trail, ¿no?, de mountain bike, te vas a una montaña, vas a pasar un buen rato subiendo para luego tirarte cuesta abajo. Básicamente, el deporte consiste en eso. La parte divertida, de verdad, es tirarte cuesta abajo. Las bicis eléctricas hacen que la parte de ir cuesta arriba, que vas más lento, la hagas más rápida, a más velocidad. Con lo cual, en una tarde puedes tirarte más veces cuesta abajo. Con lo cual, aunque tú estés dedicando un día igualmente a practicar el deporte, te puedes tirar más veces. El propio Chris Lind nos lo comenta en la entrevista. No estás pedaleando cuesta arriba para hacer 2 veces la bajada, sino que ahora puedes hacerla 10 veces en una tarde. Y otra cosa es que este tipo de bicis atraen a un público de una edad más avanzada y en peor condición física. ¿Por qué? Por lo mismo. No tienes que pedalear 4 kilómetros cuesta arriba. Bueno, sí, tienes que pedalear, pero la bici te ayuda. Entonces no necesitas estar en tan buena condición física para realizar el deporte. Con lo cual, atraemos gente más dada o que tiene más tendencia a hacerse daño. Y es gente que seguramente sea más consciente de esto, ¿no? La gente de mayor edad, pues en general es más consciente de su salud y de no hacerse daño y de mantenerse sanos, que la gente de 20 y algo años que puede tomar más riesgos, o que es más dada a tomar más riesgos. Entonces, ya sabemos, ahora un poco tenemos una imagen de la clase de gente que compra Elite. Yo creo que el punto que veíamos antes a mí deja de preocuparme bastante. Es decir, esto me tranquiliza bastante. No digo que el crecimiento que ha tenido en 2021 o en 2020 no hubiera sido menor sin la pandemia, podría ser perfectamente, pero no creo que este crecimiento se vuelva 0 o se vuelva un 5% de repente. Este crecimiento yo creo que se puede seguir siendo alto porque la gente que compra Elite no es gente que haya entrado durante la pandemia a hacer el deporte. Vale, vamos a ver ahora la directiva antes de ver un poco las cuentas, porque si os fijáis no he entrado todavía en cuánto vende la empresa, ni en ventas, beneficios, ni nada de esto, solo cuotas de mercado. Realmente
creo que lo más importante de esta empresa, o sea, lo que hay que valorar es dos cosas. Una, tiene un capital de marca y tiene un capital de reconocimiento en el sector que le permita poder crecer como está creciendo hasta ahora sin tener que gastar mucho en publicidad. La respuesta es creo que sí. Y dos, tiene una directiva alineada, una directiva que vaya a seguir innovando, una directiva que vaya a seguir al frente de la empresa aportando día a día y queriendo componer capital a buenos rendimientos. Y la respuesta es que creo que sí. Al frente de la empresa está su fundador, que es el chairman y además es director de investigación y desarrollo, que es Chris Litt, que sigue todavía teniendo un rol muy activo tanto dentro de la empresa haciendo de investigación y desarrollo como representante. Al final, aunque haya un CEO, él es el que tiene el apellido, que es el nombre de la empresa, y hace un poco también labor de entrevistas, de ser la cara visible. Y la historia de Chris Litt ya la hemos visto. Fundó la empresa hace 20 y pico años, con lo cual tiene cierta experiencia en el sector, sobre todo en la rama de investigación y desarrollo. Ha sacado productos al mercado, básicamente con un equipo muy pequeño, medios muy limitados, porque ahora Litt tiene unos 130 millones de euros en ventas, pero hace 10 años no eran ni de cerca esto. Entonces tenían un presupuesto muy, muy limitado. Y luego el CEO, que es Sean McDonald, CEO de un retailer de bicicletas en Sudáfrica, que, como os comentaba, Sudáfrica es, digamos, un punto importante en el mundillo, y tiene muchas experiencias en el sector. Entonces, esta parte de la directiva está alineada. Creo que son gente capaz. Creo que, sobre todo en caso de Chris Litt, ha demostrado que es capaz de desarrollar productos innovadores con pocos recursos. Entonces, los directivos, pues parece que son gente capaz. De hecho, Chris Litt ha, digamos, desarrollado con muy pocos recursos un producto bastante innovador. ¿Están alineados? Pues Chris Litt tiene más de un 30% de la empresa. Tiene como un 35% o algo así de la empresa. Y Sean McDonald tiene como un 6% de la empresa, si no me equivoco. Un 5% de la empresa, perdón. En el caso de Litt, a precios actuales de la empresa, estos son unos 43 millones de dólares. Y en el caso de Sean McDonald, el CEO, son unos 6 millones de dólares. Sean McDonald entró en la empresa en 2010, lleva menos que el fundador y evidentemente pues tiene una participación menor, pero igualmente son 6 millones de dólares. O sea, el tío tiene gran parte de su capital aquí. ¿Cómo se compara esto con sus sueldos? Bueno, hay que decir que sus sueldos, su retribución total no son bajas. Es decir, estos dos señores se están llevando un buen dinero. Sobre todo, desde 2020 a 2021 vieron bastante incrementada su compensación, en parte por el incremento de ventas de Litt. Christopher Litt tenía sigue teniendo una royalty en el que la tecnología patentada de sus protectores de cuello le da una royalty del 4%. O sea, un 4% de las ventas se van al fundador. Pero estas ventas no son las ventas totales, sino que son las ventas de protector de cuello, que solo son un 6% de las ventas a día de hoy, con lo cual esta comisión es irrelevante. Sin embargo, también tiene su sueldo, digamos, como directivo de investigación y desarrollo, se factura a la empresa por una mensual. Básicamente, se lleva unos $40.000 mensuales que van a una empresa de la que el fundador es dueño y le factura como consultor de investigación y desarrollo, sumado a su sueldo que tiene como fundador y trabajador de Litt. Con lo cual, su retribución total en 2021 fueron de $750.000, que ya os digo, la considero relevante. Sobre todo en este tipo de empresas tan pequeñas, me preocupa ver retribuciones tan altas a directivos. También hay que decir que, bueno, a ver, este señor es un médico del sector deportivo con bastantes años de experiencia, que ha fundado esta empresa, que tiene mucha experiencia como consultor y, bueno, a lo mejor todo este dinero no se lo podría ganar en otra empresa, pero a lo mejor no estaría tan lejos. Es decir, a lo mejor es una retribución justa. Su CEO, el señor Sean McDonald, también se ha llevado $718.000 en 2021, de los cuales
250.000 son en stocks, más unas stock options, 260.000. O sea, algo menos de la mitad. Gran parte de esto ha sido un bonus que se ha llevado, supongo que por el crecimiento, o sea que están alineados. En resumen, el señor Litt está alineado, porque $750.000 versus 43 millones, estos son su capital que tiene en Litt son unas 50 veces. El CEO también tiene como unos 6 millones que tiene entre $700.000, unas 8 veces quizás de capital versus su sueldo, que es menos, pero de su sueldo también va mucha parte en acciones, con lo cual creo que está bastante alineado. Entonces, considero que la directiva está alineada, no me preocupo más en este aspecto, pero la retribución que tienen es algo a valorar, es algo que hay que seguir en el futuro. Me preocuparía ver que a medida que la empresa crezca ventas, en vez de gestionar gastos para, por ejemplo, intentar que la empresa cotice en un mercado más reconocido como el Nasdaq, se dediquen a quitar dinero de la empresa en forma de retribuciones, y sería peor si no fueran en forma de acciones, sino retribución monetaria. Esto me preocuparía, pero por ahora no estoy preocupado. También hay que decir que Litt ha vendido el 10% de las acciones últimamente. Bueno, está en proceso de venderlas porque la acción es muy poco líquida, lo cual también tiene bastante sentido. Es decir, es un señor que ya tiene una edad, ha fundado esta empresa hace 20 y algo años, y pues es normal que ahora que la empresa pues ha pasado de unos $2 a $20, pues quiera quitar algo de la mesa. No va a tener todos los huevos en la misma cesta. De todos modos, igual, seguimos con una cantidad de dinero invertida, que es casi todo su capital, y creo que está súper alineado. Pasemos ahora a las últimas partes de esta tesis. Yo creo que la parte importante ya la hemos visto, que es que Litt está robando cuota de mercado y que tiene unos fundadores al mando que son competentes y alineados. Esto demuestra la calidad, pero vamos a ver ahora ventas, beneficios y cuánto pagamos por estas ventas y beneficios. O sea, el precio, digamos. Entonces, lo primero que vamos a ver será el crecimiento de las ventas de Litt, ¿vale? Cómo ha evolucionado sus ventas. Ya hemos visto que, el interés por la marca va bien y crece en cuota de mercado, pero ¿cómo se ha materializado esto en forma de ventas? Pues desde 2016 hasta 2021 ha crecido a un 33% anualizado. Y podemos decir, vale, ha tenido aquí un gran pico de crecimiento en el año del COVID, ¿no? Desde el 2020 hasta el 21 ha crecido un 90% prácticamente, un 87%. Esto es muchísimo, ¿vale? Entonces esto ha distorsionado un poco este crecimiento, pero es que igualmente desde 2016 hasta 2019 la empresa venía creciendo a un 20% anualizado. Lo cual nos hace pensar que podrá seguir creciendo a este ritmo durante varios años. Lo veremos en un momento, pero como hemos dicho anteriormente, otras empresas del sector que están, digamos, cotizando a múltiplos bajos, lo hacen precisamente porque no tenían un crecimiento previo al COVID y se han beneficiado muchísimo del COVID. Entonces el mercado ya está teniendo en cuenta que las ventas bajarán. Asimismo, el margen de beneficio de Litt también ha ido creciendo porque tiene cierto apalancamiento operativo. Veremos que ciertos gastos no escalan con los ingresos, con lo cual sus beneficios han crecido. Actualmente tiene un beneficio neto de en torno al 17%, que es un muy buen beneficio neto. Vamos a ver ahora cómo se dividen estas ventas entre sus productos. Y un poco lo que comentaba antes. Todos sus productos han estado creciendo en ventas, excepto quizás sus protectores de cuello, que han pasado en 2018 de unos 6 millones a unos 8 millones en 2021, pero luego han volvido a crecer un 20% en el primer trimestre de 2022, haciendo en torno a unos 6 millones anualizados. Con lo cual podemos ver que la gama de protectores de cuello sí que tiene cierto crecimiento, pero no es lo que contribuye principalmente al crecimiento de las ventas de Litt. Sin embargo, otros productos, por ejemplo, en 2018, otros productos, partes, accesorios,
esto incluye, por ejemplo, pantalones, ropa, facturaron 24 millones de dólares en todo el año y han facturado 24 millones en el primer trimestre de 2022. Eso es un crecimiento del 400%. Vemos que, por ejemplo, en 2018 los cascos facturaban 3 millones y ya han facturado 13 millones en 2021 y 4 millones en el primer trimestre de 2022, lo cual haría en torno a 16, 17 millones de ventas de sus cascos. Esto es otro crecimiento de un 400%. Igual ha pasado con los protectores de cuerpo, los protectores corporales, que hicieron 11 millones en 2018, pero es que hicieron 41 en 2021 y 12 millones en el primer cuatrimestre de 2022. Con lo cual tendríamos unos 50 millones de ventas de estos protectores. Vemos que la mayoría de sus productos están creciendo entre un 20, 30, incluso un 50% al año. De nuevo, no supondré este tipo de crecimientos, ¿vale? Porque, bueno, en muchos casos han sido líneas de productos que se han introducido nuevas y es normal que al principio alcancen una cuota de mercado quizás más rápido debido a la marca, pero se dificultará cuando Lead siga creciendo. Entonces, yo creo que es muy razonable pensar que Lead va a seguir teniendo crecimiento. Exactamente cuál, no lo sé. Creo que debería estar entre el rango del 15% y del 30%. Es razonable y para la tesis voy a usar en torno a un 20% de crecimiento. Creo que es muy, muy alcanzable por la empresa. Vale, entonces, los márgenes. Los márgenes vemos que en cuanto a márgenes brutos han decrecido un poco, de en torno a un 50% en 2016 a un 42% en los últimos 12 meses. Tengamos esto en contexto, un 42% es un margen bruto realmente bueno. ¿Por qué han decrecido? Bueno, los protectores de cuello son productos con más margen bruto. A medida que estos protectores han perdido importancia, y hemos visto que en el último cuatrimestre solo son un 6% de las ventas, el margen bruto se ha reducido. El resto de productos tienen un margen bruto de en torno al 40%, con lo cual estamos básicamente en la parte baja del margen bruto. Es decir, no es previsible que, debido a que los protectores de cuellos se sigan vendiendo menos, el margen bruto baje más. Y bueno, otro factor que contribuye a esto es ventas fuera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Lead en Estados Unidos cuenta con su propia distribución, tiene su propia empresa que vende a los retailers, a las tiendas de minoristas, pero fuera de Estados Unidos tiene que contar con distribuidores externos, con lo cual estos se llevan cierto margen de beneficio. Esto también es una oportunidad porque Lead podría perfectamente vender con su propio sistema de distribución fuera de Estados Unidos a medida que la empresa crezca, o también podría incrementar sus ventas directamente al consumidor desde su página web. Esta es una tendencia que se está viendo en otras marcas, de hecho es algo que se está viendo en marcas principales como Adidas, por ejemplo, que están cada vez vendiendo más directamente al consumidor desde su propia página web. Esto es una oportunidad para incrementar sus márgenes. Por otro lado, margen neto. Vemos que ha subido desde apenas un 1 o un 5% cuando la empresa apenas ganaba dinero en 2017-18, y ahí estaba creciendo bastante, hasta un 17%. ¿Por qué? Pues porque muchos gastos no escalan con el crecimiento. Por ejemplo, el gasto en I+D se ha mantenido prácticamente constante desde 2016. Siguen gastando en torno a 1,5 millones, 2,5 millones de dólares al año. La amortización se ha mantenido también constante. Es una empresa que no necesita ni maquinaria específica porque la fabricación se hace por empresas externas en China. Lo único que necesita son unos almacenes que, bueno, son naves que muchas veces o las puede alquilar o las puede comprar, pero no tienen una depreciación excesiva. Ya veremos eso también en los gastos de capital, que se ve perfectamente, no está gastando demasiado en capital. Y por otro lado, también se ha incrementado este margen porque los gastos de marketing también se han mantenido bastante constantes. De hecho, en 2020 y en 2021 fueron de 2 millones,
lo cual era en torno a un 6% de las ventas en 2020 y un 3% en 2021. Es un número muy bajo. Entonces, para la tesis no voy a suponer una variación excesiva de los márgenes de beneficio netos. Creo que puede incrementarse. Es una posibilidad. Si el margen de beneficio bruto se mantiene y la empresa crece, todavía se puede optimizar más por escala. Se pueden conseguir mejores precios de fabricación, se pueden conseguir mejores condiciones, menos gastos de transporte, con lo cual se podrían incrementar estos márgenes, pero también es verdad que es muy posible que la empresa tenga que gastar más en marketing en el futuro. A lo mejor ahora está viviendo bastante de su imagen de marca que ha construido durante varios años, muchos años, pero estos márgenes, estos gastos, posiblemente se incrementen en el futuro. Con lo cual, para la tesis voy a suponer un margen de beneficio constante en torno al 17-18%. Por otro lado, si vemos la cuenta de ingresos de flujos de caja, vemos que los flujos de caja nos cuentan más o menos la misma historia. Los gastos de capital están muy en línea con los gastos en investigación y desarrollo o con la depreciación, es que realmente permanecen constantes en torno a 1,5 millones al año. Es una empresa que apenas necesita inversiones. Y el flujo de caja se va principalmente, o se ha ido en los últimos años, a conseguir inventario. Recordemos que de 2020 a 2021 ha crecido la empresa casi un 90%, con lo cual tenemos un incremento claro de los inventarios que necesitamos. No es nada preocupante, no están acumulando inventarios, el porcentaje de inventarios sobre las ventas ha crecido un poco. La propia directiva explica que en parte es por la dificultad de la cadena de suministro, han tenido que comprar mucho inventario, lo han conseguido y ahora lo tienen un poco almacenado ahí, no es producto, digamos, sujeto a obsolescencia, con lo cual no me preocupa que se les acumule o que no lo puedan vender. Este incremento de inventarios, evidentemente, no va a durar para siempre. Si la empresa no sigue creciendo a estos ritmos del 90% al año, que ojalá creciese así, pero no lo consideramos, estos inventarios dejarán de crecer y generaremos más free cash flow. El gasto de capital será más o menos constante, quizás se incremente un poco si la empresa necesita aumentar su capacidad de distribución fuera de Estados Unidos, pero no hay una tendencia que indique que va a crecer. Realmente la empresa gasta un poco en investigación y desarrollo, gastará en maquinaria, gastará algo en almacenes, pero no es una empresa intensiva en capital para nada. Y de hecho, el hecho de que no es intensiva en capital lo vemos principalmente en su cuenta de balance. En su balance vemos que ahora mismo su principal activo es inventario, básicamente, y luego cuentas por cobrar. Y su principal pasivo corriente, de hecho, son cuentas por pagar. No tiene deuda y nos encontramos con que, debido a todo esto, el retorno sobre el capital, el ROCE, es enorme, es de más de un 50%. La empresa tiene un equity de unos 33 millones, que básicamente es inventario y cuentas por recibir, más unos 2 millones en deuda total entre leasing, entre deuda propiamente dicha, que es muy poca cosa, unos 35 millones. Y ha tenido un beneficio EBIT de 19,5 millones en los últimos 12 meses. Este ROCE es muy importante porque, bueno, es el ritmo de crecimiento al que la empresa podría crecer. Si la empresa sigue manteniendo un ROCE del 50% y puede seguir invirtiendo el beneficio que obtiene su free cash flow en crecer, es el crecimiento teórico que podría alcanzar. De nuevo, no creo que la empresa pueda reinvertir todo su beneficio para crecer, pero es un muy buen indicador porque querrá decir que si crece al 20%, la cantidad de beneficio que tendrá que reinvertir para crecer será muy pequeña. Entonces, tenemos una empresa que genera beneficios, un buen margen de beneficio, un buen margen bruto de beneficio, tiene un ROCE alto, no tiene deuda, está dirigida por sus fundadores, crece, se espera que siga creciendo. Su público es un público con dinero que tiene un hobby que hace desde hace años, con lo cual tampoco creo que sea un público tan dado a dejar de gastar en su hobby.
Evidentemente, si hay una crisis o una recesión, se puede ver afectada la empresa, pero tiene un balance sólido y genera beneficios como para poder asumirlo. ¿A qué múltiplos cotiza esta empresa? Vamos ahora con la valoración. Pues Lead cotiza ahora mismo a aproximadamente 6 veces EV/EBITDA y unas 9 veces Price to Earnings de los últimos 12 meses. Esto es bastante barato, realmente. Estos múltiplos, vamos a ver ahora que están muy en línea con retailers del sector que tienen menos márgenes, roces bastante bajos y que apenas crecían antes del COVID, y están menos en línea con el tipo de empresa que es Lead. De hecho, veamos una competencia de la que hablamos antes, que es MIPS, que es la empresa que se dedica a licenciar tecnología de protección para cascos. Y vemos que esta empresa cotiza a Price to Earnings de 45, que está muy por debajo de los 100 en los que cotizaba en 2021. Esto hace un EV/EBITDA de unos 30 más o menos. Hay que decir que MIPS tiene más crecimiento que Lead, tiene unos roces comparables, pero es una empresa de calidad, por eso me gusta incluirla aquí. No quiero decir que Lead vaya a cotizar a los múltiplos de MIPS, pero realmente es bastante comparable en algunos aspectos, debido a su calidad. Entonces, ¿qué cotiza en el rango de múltiplos de Lead? Pues cotizan otras empresas como la que había visto antes, como Escalate. Escalate es una empresa que, si vemos sus beneficios hasta 2019, eran prácticamente ingresos y beneficios constantes, tiene márgenes mucho más bajos que Lead y se ha beneficiado de un incremento muy grande de ventas en el COVID. Se incrementaron las ventas más de un 40%, con lo cual el mercado, ¿qué pasa? Prevé que las ventas de Escalate bajen. Entonces, Escalate cotizaba a 10 veces EV/EBITDA antes del COVID y luego ha bajado a unas 6,7 veces EV/EBITDA, un múltiplo parecido al de Lead, después del COVID. Es una narrativa bastante clara, ¿no? Es lo que hablábamos antes, que el mercado espera que estas ventas quizás decrezcan o bajen sus márgenes y entonces se pondrá de nuevo en un múltiplo parecido al que tenía antes. De nuevo, antes era una empresa que no crecía. Lead sí que crece. Y si vemos transacciones del sector, tenemos algo bastante parecido en este rango de múltiplos, porque hace muy poquito Vista Outdoor, que es una empresa americana que tiene bastantes marcas de deportes en el exterior, ha comprado Fox Racing. Fox Racing es quizás un competidor de Lead que es mucho más líder en el mercado, lleva muchos más años, con lo cual es líder en el mercado. Y en muchos productos vimos en las encuestas que Fox Racing está bajando de cuota de mercado, mientras que Lead está subiendo de cuota de mercado. Pues Vista Outdoor ha comprado Fox Racing por unos 540 millones. Y Fox Racing tiene un EBITDA ajustado, que bueno, voy a suponer que está bien ajustado, pero es ajustado, de 55 millones, lo cual nos da un EV/EBITDA de unas 10 veces. Veamos que es muy parecido a lo que cotizaba Escalate antes del COVID, más o menos. Pero este no es el fin de la historia, porque Fox no creo que sea comparable a Lead. De hecho, Fox la compró Altamont Capital en 2014 y en ese momento Fox facturaba en torno a 230 a 240 millones. En la transacción que han hecho ahora, en la que la venden a Vista Outdoors, nos comentan que la empresa factura 350 millones desde 240 en 2014, pero que ha crecido un 20% anual desde 2019 hasta 2021, es decir, los años de la pandemia. ¿Qué me hace ver esto? Pues que en 2019 Fox Racing facturaba unos 240 millones, lo cual es exactamente lo que facturaba en 2014. Es decir,
Es otra historia un poco similar a las anteriores. Fox Racing es una empresa que no estaba creciendo hasta el COVID y se ha aprovechado de un crecimiento de las ventas del 20% anualizado durante el COVID. Es un poco lo que le pasa a Lead, pero Lead sí crecía antes. Lead crecía a un 20 y durante el COVID creció a un 40 o 60, mientras que Fox crecía a 0 y durante el COVID ha crecido a un 20. Entonces, creo que es muy conservador pensar que por Lead deberían pagar al menos estas 10 veces EV/EBITDA o 13, 14 veces price to earnings. Y de hecho, esto es ser conservador. Esto lo pondría quizás como valor hoy, teniendo en cuenta que Lead es una empresa más pequeña, pero si Lead sigue creciendo a un 15, 20, 30% anual, estos múltiplos deberían maximizarse. Entonces, con esto llegamos un poco al fin de la tesis, porque tampoco quiero enrollarme mucho más en la valoración, pero llegamos al final un poco a nuestro precio objetivo. Lead ha hecho unos 19,5 millones de EBITDA en los últimos 12 meses, lo cual haría su precio por estos mismos múltiplos de 195 millones como empresa. Estos serían unos $32 por acción, cuando cotiza a 22 dólares. Si Lead sigue creciendo al ritmo que crecía antes del COVID, de un 20% anual, para 2025 podríamos tener que factura unos 150, 160 millones. Esto a los márgenes EBITDA de ahora serían unos 37, 40 millones, con lo cual serían unos 400 millones de euros por la empresa. Esto es en el rango de 70, 80 dólares por acción. Y bueno, con esto creo que ya nos hemos alargado bastante. Llegamos al fin de esta tesis. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. A mí esta empresa me parece muy interesante. Creo que es una oportunidad para invertir en una empresa realmente a unos múltiplos que no se merece para nada, que tiene ahora mismo prácticamente un 60-70% de potencial de revalorización, pero que puede componer a más del 20, incluso 30% al año en los próximos 4 o 5 años. Es una empresa con un ROCE del 50%, que no abundan, dirigida por su fundador y que está ganando cuota de mercado en su sector a otros competidores más grandes, lo cual es un buen indicador. Entonces, hasta aquí. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal si os interesa ver más vídeos como este. Como os decía, en este canal haré 2 tipos de contenido. Estos vídeos de en torno a 1 hora en los que hago una tesis de inversión de empresas en las que yo mismo invierto, y otros vídeos más cortos, generales, sobre inversión, ahorro y finanzas. Si queréis más info sobre Lead, también incluida tablas de valoración en escenarios pesimistas, optimistas y más normales, os dejo el link a la newsletter en la descripción. En la newsletter encontraréis tesis de inversión sobre Lead y sobre otras empresas en las que yo he invertido, que me parecen microcaps con oportunidades de retorno grandes. Así que, hasta la próxima.